vinculación entre los actores del sistema, abordajes integrales, redes, la gestión asociada con función política y metodológica, relación Estado, sociedad civil, las familias, circuitos locales de intervención y el adulto en el mundo de las niñas y los adolescentes. Nosotros habíamos avanzado hasta la instancia de la filmina número 15, donde estamos hablando de familias. Recuerden que bajo el nuevo paradigma de protección integral, tenemos un concepto de familia mucho más amplio y más abarcativo que el que teníamos en el paradigma tutelar. Bien. Cori, ahora sí, todo tuyo. Bueno, es que sigue con problemas de conexión. Para no perder tiempo, voy avanzando yo. Cori, sí. Si vas recuperando. Ahora sí. Ahí sí. Ahí te vemos y te escuchamos, Cori. Yo te pediría, si vas a compartir la pantalla, que pongas en pantalla completa la filmina, de palabra vieja, la diapositiva, para que se vea con el mayor ancho de pantalla posible. Bueno, Corina está en Viedma, está teniendo serios inconvenientes con la conectividad, así que bueno, yo voy comentando hasta donde habíamos avanzado. En esta parte estábamos hablando de la centralidad que tiene la centralidad de la familia dentro del sistema de protección integral, y ahí pasamos a que la centralidad es nombrada y es destacada en el artículo 7 de la ley 26061 y en el artículo 4 de la ley 4109. Como les dije recién, el objetivo siempre va a ser la no institucionalización de los niños y de los adolescentes. En ese contexto es que hoy, además de la familia de origen, la familia biológica, tenemos familia extensa, familia ampliada, o por afinidad. ¿Qué sería una familia por afinidad? Serían aquellas personas que ya tienen un vínculo preestablecido con un niño o con un adolescente, lo que nos permite a poder trabajar con ellos y adoptar medidas excepcionales tendientes a la integración en un núcleo familiar alternativo, evitando de este modo la institucionalización. Cori, ¿te recuperamos o querés que siga yo directamente? Bueno, voy avanzando yo hasta que la recuperemos a Corina. Ahí está. Me habían dejado el micrófono apagado. Bien, adelante, Cori. Ahí me escuchan bien ahora. Tenía micrófono cerrado, así que haber presentado Cristian. En el encuentro anterior nos habíamos quedado. Evidentemente tiene mucha dificultad de conexión, Cristian, así que vas a tener que avanzo yo, a ver si puedo compartir pantalla yo, Cristian. Dale. Lo que te propongo es, yo tengo aquí la diapositiva que compartieron ustedes, no sé si le habían hecho algún cambio, pero la tengo a partir de del concepto de familia, que lo teníamos en la filmina número 15. Lo que puedo proponerte es que lo comparto yo, o Corina, no sé si nos está escuchando, pero bueno, es medio intermitente. ¿No se ve ahí, chicos? Yo estoy compartiendo pantalla. Ah, ahí lo vemos, sí. No sé si son las mismas que estaban trabajando antes, por eso te decía. Bien. Ahí voy yo entonces. Ahí está. Justo escuché, Cristian. Sí, si podés compartirlo, puede compartirlo uno de los dos al Power y
y voy pidiendo que me pasen filminas. Yo creo que va a ser lo mejor a los efectos de que vos optimices tu conexión solo para el audio y nada más. Pedimos disculpas por la... Perfecto, dale. Bien, no, tengo el segundo Power. Si tenés, Cristian, para pasar el otro, el primero. Vamos. ¿Se ve? ¿Me confirman, Sí, por favor? está perfecto. Perfecto. Coris, vos andás guiándome, yo voy a tener en silencio, vos simplemente indicame si avanzo. Sí, disculpa. A ver. Yo no escucho nada, chicos. Bueno, sigo yo hasta que vamos a dar unos minutos, quizás Cori más adelante se recupera. Dale, Cristian. Vamos avanzando en las filminas, porque esas yo ya las fui explicando la clase pasada y la anterior. Vamos a avanzar una filmina, por favor, una diapositiva. Ahí. Bien. Como habíamos desarrollado, uno de los principios fundamentales es el enfoque de derechos. Hay conceptos que lo vamos a abordar muy por arriba en este Power y lo vamos a desarrollar mucho más profundo en el Power que teníamos preparado para hoy. Bien. Recordar esto, que la perspectiva de derechos en el diseño e implementación de las políticas públicas universales e integrales implica que consideremos a los destinatarios de ellas no como beneficiarios de la compasión estatal, sino como titulares de derechos, que tienen el poder de exigir al Estado cierto comportamiento. Acá vamos a ver nuevamente, como lo trabajamos en el primer encuentro, cómo entra en tensión la coexistencia de los dos paradigmas, la coexistencia del paradigma tutelar con la coexistencia del paradigma de protección integral. Pues será un compromiso y un ético de nosotros, de cada uno de los actores del sistema, posicionarnos desde el paradigma de protección integral. Avanzamos un poco, una diapositiva más. Esto, yo estuve escuchando las clases de Marcos y esto lo desarrolló muy bien. Además del marco normativo de la Convención de los Derechos del Niño, que ya tiene 31 años, lo dijimos en el primer encuentro, de 1989, y de la Ley Nacional y Provincial, que tienen 15 años y 14 años respectivamente, el Código Civil también en el año 2015 tuvo una adecuación y se incorporan conceptos de familia muy interesantes, que fue acomodándose al interés superior del niño. Bien, y también es algo que seguramente lo explicó el doctor Urra, en la provincia de Río Negro a partir de este año también tenemos un código procesal de familia. Entonces, es una provincia, Río Negro, lo vamos a decir nuevamente, de avanzada en cuanto a nivel legislativo. Bien, pasamos a la diapositiva siguiente y ya vamos a encontrarnos con los lineamientos nacionales, ¿qué es lo que nos marca? Que cuando las familias no pueden garantizar adecuadamente los derechos de los niños y de los adolescentes, los organismos estatales y la sociedad civil, fíjense acá que durante estos 3 encuentros, vamos a hablar de corresponsabilidad. Bien, entonces, los organismos estatales y la sociedad civil deben desarrollar acciones de colaboración y asistencias apropiadas para que ellas mismas puedan enfrentar sus responsabilidades y obligaciones. Recuerden, la centralidad de la familia es fundamental dentro de esta lógica. Toda estrategia de intervención debe concebir al niño o al adolescente como un sujeto único, con una particular historia y situación personal y familiar, debiendo las medidas de protección que se adopten en todo momento, ya sea cualquier efector del sistema, deben ser adecuadas a su interés superior, lo que sea mejor para ese niño o para ese adolescente. Ahora pasamos una diapositiva más y ya vamos a hablar de un punto fundamental que va a ser uno de los temas fuertes del encuentro de hoy, que son las medidas de protección de derechos. Como lo explicó Corina en el primer encuentro, cualquier actividad estatal que tenga por objeto garantizar la efectividad de un derecho frente a su amenaza o violación es una medida de protección de derechos. Bien,
Eso también agregamos que cualquier acción que realice un vecino, una sociedad civil, cualquier acción que implique la promoción, la restitución de un derecho vulnerado, es una medida de protección de derechos. Bien, es una MPI, una medida de protección integral de derechos. ¿Cuáles son los principios en los que se van a basar las medidas de protección? Son la preservación de los vínculos familiares. Fíjense acá cómo nos corremos del paradigma tutelar, que el juez todopoderoso, el patrón, decidía y la familia quedaba periférica. ¿Bien? ¿Y cuál era la decisión que adoptaba? La institucionalización por un tiempo indeterminado. Bien, acá nosotros tenemos como principio rector la preservación de los vínculos familiares y la provisionalidad de las mismas. Es decir, que pueden cesar, pueden variar, pueden sustituirse. Una medida puede prorrogarse, puede cesar o se puede modificar. Bien, dentro de las medidas de protección de derechos se encuentran las medidas de protección integral, son todas estas que las que pueden adoptar, las que pueden y deben adoptar. Bien, recuerden que, como lo hablamos en una de las preguntas en el chat, siempre el foco va a ser la prevención y la promoción de los derechos. Bien, ya cuando hablamos de restitución de derechos, quiere decir que hay un derecho vulnerado. Así que vamos a hacer siempre mucho más énfasis en la prevención y promoción de derechos. Entonces tenemos lo que serían las medidas de protección integral que adopta cualquier efector del sistema de protección integral. Habíamos dicho que pueden ser desde la incorporación a programas, a becas, acceso a la salud, acceso a la educación. Todas esas son medidas de protección. Bien, y se diferencian las medidas de protección excepcional. Bien, Bien. es lo que antes lo ejecutaba el juez, hoy los organizan, las ejecutan, las planifican los organismos de protección. Bien, en el caso de Río Negro sería la CENAP. Sí, por ahí me reinició el router, así que bueno, esperemos que ahí funcione. Te sumo a lo que venía planteando Cristian, y me imagino que ya debe haber hecho alguna referencia a que el cambio de paradigma ha generado que sea el organismo proteccional quien hoy tome estas decisiones respecto a, en el marco, por ejemplo, de una medida de protección excepcional, la separación del niño de su grupo de familia nuclear, ¿sí? En esto, por ahí, la justicia no es que desaparece el rol de la justicia, sino que la justicia lo que ahora va a hacer es generar el control de legalidad de la medida, ¿sí? Lo que va a hacer es controlar que se cumpla el debido proceso en el marco de la toma de una medida de protección excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo de protección haya cumplido con todo el proceso, haya entrevistado al niño, haya entrevistado a la familia, haya generado todo el proceso de intervención que implica el llegar a una medida de protección excepcional. Bien. Bien. Repito, esto es un pantallazo general. En la próxima Power vamos a desarrollar un poquito más, pero es esto, el rol que adquiere, que tiene el Poder Judicial es de contralor de la legalidad de la medida que ejecutan los organismos proteccionales. ¿Bien? Acá también se da un cambio sustancial, ¿cuál es? Que es y deben ser por el menor tiempo posible. Antes, en el paradigma regular, las medidas eran por tiempo indeterminado. Los niños, los adolescentes pasaban prácticamente su vida dentro de la institución. Bien, hoy es el menor tiempo posible y la ejecuta el organismo y debe informarlo, esto también lo explicó Marcos, tiene 24 horas para informar la medida excepcional al juzgado de familia si ya existe un expediente o se le va a Cámara de Apelaciones en lo civil y lo comercial para que sortee un juzgado de familia. En 72 horas, el juzgado de familia debe convocar una audiencia de control de legalidad donde se van a juzgar a todas las partes. Y acá también hay un cambio significativo que es que se escucha fundamentalmente al niño. ¿Bien? En una instancia separada, individualizada, es escuchada por la jueza y la defensora de menores, y luego ingresamos a la audiencia los que adoptamos las medidas excepcionales junto a las familias y sus respectivos defensores. ¿Bien? Bueno, la finalidad de las medidas de protección tienen como finalidad, obviamente, la preservación o restitución de los derechos de los niños y de los adolescentes, el disfrute
goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Bien, eso es lo que serían las finalidades. Como ya dijimos, dentro de las medidas de protección integral, implica una articulación con todos los otros efectores del Estado y de la sociedad civil, fundamentalmente. Esto también lo había desarrollado Corina, es que ante la amenaza o la vulneración de derechos o garantías de los niños, se ejecuta de manera intersectorial para poder preservarlos, restituirlos y reparar las consecuencias. No sé si están pudiendo chequear el chat ahora que están sin compartir, pero fíjate que van surgiendo algunas preguntas que van en línea que me parece que está atractiva traerlas a la charla. Leo las primeras, después si ustedes se van autogestionando, va a ser más fácil, porque yo estoy compartiendo, entonces lo veo chiquito. Las actividades de promoción de derechos, como puede ser una juegoteca, esto lo dice Natalia, ¿no sería una medida de protección? Es decir, ¿solo es en el marco de la amenaza o vulneración de derechos? O sea, si la medida de protección solo sucede en el marco de un derecho que está vulnerado, o si un dispositivo de prevención constituye también una medida de protección de derechos. Y esas serían justamente medidas promocionales y preventivas. Entonces, lo que va a hacer es resguardar y cuidar y otorgar derechos. El derecho al ocio y demás constituyen también parte de los derechos de las niñas. Entonces, la respuesta sería que sí van a ser consideradas medidas que aporten al goce y acceso a derechos, el ejercicio. Sí, a ver. Bien, ahí también veo otra pregunta, que si están todos habilitados. Sí, esto es así. Somos todos, habíamos dicho que entidades gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones civiles, vecinos, sindicatos, iglesias, clubes de fútbol, todos esos actores, que lo vamos a ver en el próximo Power, tienen la obligación de prevención, promoción y restitución de derechos. Bien, el organismo proteccional, la única diferencia que tiene es que puede y debe adoptar medidas excepcionales cuando ya se agotó todo esto previamente. Recuerden que cuando se toma una medida excepcional es la última ratio, es la última opción, ¿bien? Previo a haber agotado todas las otras estrategias. Pero esto es así. Es actores gubernamentales, no gubernamentales, vecinos, asociaciones civiles, iglesias, etc. Perfecto. Estoy leyendo el chat. Sí. ¿Cómo hacer ante las inasistencias? Bien. Bueno, ahí es importante la articulación entre los distintos actores. De la asistencia, obviamente, habrán los ETAP, hay muchos que sabemos quiénes son, qué son o cuáles son su rol y su misión. Son los equipos técnicos de apoyo pedagógico con los que cuentan las escuelas, y ante la inasistencia de un niño, puede desarrollar una batería de estrategias de intervención tendientes a que no se vulnere ese derecho. Bien, en caso de que pueden haber, como ya sabemos también, hay familias que son permeables al cambio, hay familias que no son permeables al cambio, que tienen mucha resistencia. Se intenta que no haya una sobreintervención, pero cuando hay familias que son denominadas complejas, es importante abordarlas, porque a veces si no logran empatizar con educación, pueden empatizar con SENAF o pueden empatizar con salud. Pues se diseñará cuál es la mejor estrategia de intervención entre todos los actores para restituir ese derecho vulnerado, que sería el acceso a la educación. Claro, y en esto que dice Cristian, volvemos a esta idea que planteamos en el encuentro anterior, de la importancia de entender la integralidad de estas estrategias, ¿no? Pensar que puede haber uno u otro actor que pueda generar más empatía con esas personas, y esas personas con ese referente trabajador estatal, no es una cuestión menor, y muchas veces sucede, y eso no implica que se estén lavando las manos el resto de las instituciones, si es que esa intervención se está haciendo en el marco de un plan estratégico de restitución de derecho integral. ¿Sí? Por ahí esto como para tenerlo en cuenta. Sí. No, en función de lo que vimos, yo para integrar también un poco por dónde vienen las preguntas y de ser un activo participante de cada una de las clases. A partir de lo que fuimos conversando con Marcos, nos fue delineando el sistema de protección, y con estas primeras aproximaciones que nos dan ustedes,
entre todos vamos construyendo que cada vez somos más adentro del sistema de protección. Evidentemente esos abordajes o esas intervenciones, si quiero para usar otro término más antiguo, deben bregar por ser integrales. Cuando hay una multiplicidad de actores tan grandes, ¿de quién es la responsabilidad de coordinar y de conducir esas estrategias para abordar las distintas situaciones, ¿no? Porque entiendo que el club por sí solo no va a disponer una medida de protección de derechos, sino que tiene que actuar en el marco de una instancia institucional, ¿no? ¿Cómo se da eso en la práctica y cuáles son las vías de comunicación entre estos actores? Bien, por ahí querés que conteste Cristian. Dale. Por ahí, el encuentro pasado también nosotros hablábamos de que el organismo, el área que tiene incumbencias, que tiene especificidad, es quien tiene que generar las instancias de consenso, de encuentro y demás. Y yo decía, bueno, el resto de los organismos tienen que responder a ese llamado. Entonces, en esta instancia lo que vamos a decir es que quien sería, dicho de algún modo, la voz cantante, quien va a estar involucrando al resto, es SENASP, claramente, porque es el organismo que está encargado estatalmente de bregar por los derechos de las niñas y adolescentes de la provincia de Río Negro. Ahora, cuando SENASP convoca al resto de los organismos a la participación en esa estrategia, necesariamente el resto de los organismos tienen que responder a esa llamada. ¿Sí? Por ahí esto es importante tenerlo en cuenta y los procesos de elaboración de estrategia integral y quienes tienen más o menos llegada y demás son lo que se gesta entre ese grupo de personas que está convocándose a partir y a raíz de una convocatoria de SENASP, pero sobre todo a partir de un derecho vulnerado de una niña o adolescente. Por ahí eso es, no sé si contesta un poco a tu pregunta, Cristian, y si Cristian Acuña quiere agregar algo más. No, se entiende que el organismo rector dentro del sistema de protección integral en la provincia de Río Negro es SENASP, quien debe articular en situaciones complejas. No obstante, hay que ser claros en esto, como lo veo en el chat, un club o alguien o un sindicato o una iglesia pueden adoptar medidas tendientes a la prevención y promoción sin la intervención de SENASP. No es necesario. Sí, es necesario, por ahí lo que veía en el chat, es cuando se detectan cuestiones de negligencias, de roles parentales, descuidos, malos tratos, ahí sí es necesario dar intervención al organismo de protección para que vayan los equipos técnicos territoriales. ¿Bien? Pero en los otros tipos de medidas no es necesario que haya intervención de SENASP. Bien. Ahí estoy leyendo otra pregunta en el chat que dice que siempre la medida, Graciela, dice, siempre la medida debe ser por el menor tiempo posible, pero en la realidad a veces no sucede. Eso es real, y en esto también, Graciela, tener en consideración que el organismo es quien toma la medida de protección basándose en fundamentos claros respecto a cuáles son los derechos que se encuentran vulnerados, cuáles van a ser esas estrategias, cuáles van a ser las estrategias para la restitución de esos derechos. Pero en esa estrategia, como venimos insistiendo en esto, participamos muchísimos actores sociales, ¿sí? Muchísimas instituciones, y por sobre todo, la familia que tiene que acoger y alojar a ese niño o adolescente. Entonces, son procesos y es real, sí, que muchas veces se pasa del tiempo. Sí, la ley también plantea que la medida se puede renovar si todavía nos encontramos con posibilidades de continuar el trabajo con ese grupo familiar. No es que a los 180 días vamos a definir que se llega a determinada, no sé, una medida de un dictamen de adoptabilidad, por ejemplo. No va a suceder eso si todavía tenemos posibilidad y todavía hay posibilidad, y esto lo corroboran los distintos actores que intervienen, de poder continuar trabajando con la familia en cuestión. Nos vamos a exceder de los 180 días que nos dice
las leyes y el Código Civil, siempre y cuando veamos lo que dice Corina, esta luz de poder trabajar con las familias, ¿bien? Donde se ve que no hay posibilidades de trabajar con las familias, ahí sí nos marcan que en los 180 días nosotros, como organismo proteccional, debemos confeccionar el dictamen de adoptabilidad. Por ejemplo, a colación, en la sede de Alto Valle, en los 3 años de SENAF, acabamos de sacar el dictamen de adoptabilidad número 20, lo que implica un gran avance en materia de protección de derechos y acercarnos a la normativa. Después, obviamente, como estuvo en el chat pasado, que lo vimos acá nuevamente, entran en juego que las adopciones son resorte exclusivo de los equipos técnicos del Poder Judicial. Bien, en contexto de pandemia, hace 8 meses que todas las situaciones de adopción quedaron paradas también. Entonces ahí vemos una grave vulneración de derechos, y también es cierto, hay que decirlo, que hay niños que están que ya están en estado de adoptabilidad, que no necesariamente están en CAINA. Recuerden que las medidas excepcionales tenemos familias solidarias. Han pasado 1 año, hasta 2 años, con estado de adoptabilidad con sentencia firme y no logran encontrar una familia adoptante. Entonces, bueno, ahí es donde también el Poder Judicial, como parte del sistema de protección integral de derechos de niños y adolescentes, se debe acelerar los tiempos y adecuarse a los tiempos que establece la CDN, las leyes y el Código Civil. Bien. Bien. Aprovechamos porque a responder las preguntas, porque nos quedamos con las ganas el encuentro pasado, porque después se nos voló el tiempo. Así que ahí veo también, si nos das cuenta con presupuesto, con otros programas. Sí. Otros programas de diferentes. Sí, los programas, hay un Power donde vamos a desarrollar los programas de SENAF, pero para ir respondiendo las preguntas está bueno. Tenemos, como decía Corina, tenemos programas de asistencia directa de trabajo territorial, como son el programa de fortalecimiento familiar, que es el más grande. Después tenemos dentro de jóvenes en conflicto con la ley penal. Fíjense que todavía hablan de jóvenes en conflicto con la ley penal, lo tutelar, ¿no? Que conllevan, hablamos de responsabilidad penal juvenil, por ejemplo. Y tenemos la modalidad de libertad asistida también ahí. Y el fuerte, que debe ser, y lo es, son los programas preventivos promocionales, llamados ECOS, Espacios Comunitarios de Organización Social, que trabajan con niñas de 0 a 12 años, y los programas WECHE, que significa gente joven, que trabaja con adolescentes, desde una instancia territorial en los barrios, con talleres preventivos. Bien. Los presupuestos, obviamente, la CENAF hace 3 años, que tiene muy poquito tiempo, pero desde que se creó como Secretaría de Estado, con rango de ministerio, cuenta con un presupuesto propio, que año a año se va peleando justamente para que se amplíen los fondos. ¿Qué más había visto? Hay otra pregunta que dice: ¿a qué edad se tiene en cuenta la opinión de un niño, niña, adolescente ante alguna situación de vulneración de sus derechos? En realidad, en esto, cuando hablamos en relación al derecho de niñe a ser oído y su opinión tenida en cuenta, tenemos en consideración el desarrollo de las niñas, ¿sí? No necesariamente se va a tener como consideración fundamental la edad biológica, la edad cronológica de ese niño, sino su nivel de maduración y su desarrollo. Había ahí una observación que me parece interesante, que creo que también es lo que persigue un poco este ciclo de formación, ¿no? Si bien conocemos a través de ustedes y a través del módulo anterior, Marcos nos contó la estructura legal y ustedes la estructura como de políticas públicas que le da soporte a todo ese sistema de protección, y cada uno va tratando de trasladarlo a su ámbito, ¿no? Patricia pone, ¿cómo se construye el andamiaje en la vida real del sistema de protección integral? Creo que ahí es una gran reflexión que busca dejar abierta también este espacio, ¿no? ¿Cómo contribuimos a cimentar de mejor manera y a reforzar y tener una mirada crítica, pero a la vez constructiva de ese sistema, ¿no? Sí, completamente. Justamente uno de los temas que vamos a desarrollar en el próximo Power, así que lo vamos a dejar para esa instancia. Podría aprovechar, veía alguna que hablaba de recursos y de qué hacer cuando el Estado no brinda recursos o no hay personal. Si hay muchos recursos, mejor. Siempre va a ser mejor, ¿bien? Siempre es necesario el recurso. Pero con los recursos con los que hay, insisto en esto, en trabajar e interpelarnos y repensarnos qué hicimos nosotros. Además del chat, bueno,
también trajimos una serie de preguntas. A ver, ¿qué hacemos nosotros como actores gubernamentales, repito, o no gubernamentales, para la promoción, para la prevención o para la restitución de derechos? ¿Bien? Los recursos son siempre necesarios y son fundamentales para la planificación y ejecución de la política pública. Pero si nos quedamos solamente en que no hay recursos, también por acción u omisión, estamos haciendo poco para la restitución de los derechos vulnerados o la prevención o promoción de derechos. Sí, hay como un montón de reflexiones súper interesantes que voy leyendo en el chat. En relación, por ejemplo, para pensarlo, dicen, cómo se hace para implementar la ESI, tanto en las escuelas como en la comunidad, con el rechazo constante de ciertas comunidades religiosas, debería prevalecer el derecho a la información de los niños. Sí, sí. En ese caso, lo que prevalece es el interés superior del niño y el derecho a la información. Y siempre no teniendo en cuenta que el saber habilita las posibilidades de identificar situaciones en las que los pibes se encuentren en situación de vulnerabilidad, que estén frente a alguna situación que pueda generar una vulneración. Sí, eso hay que seguir construyéndolo, pero bueno, no me quiero adelantar porque voy a spoilear el próximo Power. Bien. Por ahí lo que habíamos charlado en la clase anterior, el encuentro anterior, que también sale el tema para no confundir lo que serían las familias, la integración de núcleos familiares o lo que son familias solidarias con la adopción. Bien, Sí. Una de las características, por ahí Cori lo va a desarrollar más amplio que yo, sí. Una de las características fundamentales para cualquier familia solidaria pasa por un proceso de entrevistas y de admisión previo. Bien, y luego continúan con un acompañamiento técnico. Pero una de las características fundamentales es que no estén inscritas en el registro de adoptantes, ni tampoco tengan el deseo de hacerlo, justamente porque los tiempos son acotados y si tienen el deseo, veo la pregunta en el chat, lo tienen que hacer directamente a través del Poder Judicial, pero no podrían postularse como familias solidarias. Correcto. Bien, continúo. Entonces, después hacemos otra instancia de intercambio de preguntas. Bien, medida de protección integral, ya estuvimos hablando un poco, todas las acciones que despliega la CENAP en articulación con otros efectores del Estado, ¿sí? Y de la sociedad civil, un poco lo que fuimos comentándoles recién en las respuestas con Cristian, para intervenir ante la amenaza o vulneración de derechos o garantías de las niñas, niños y adolescentes con el objetivo de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias. No implica la separación de la niña, niño, adolescente de su ámbito familiar. Esto es un punto que de hecho aparece en negrita porque es muy importante tener en cuenta que una medida de protección integral o una medida de protección especial, como se denomina en algunas ocasiones, no implica la separación del niño, niña o adolescente de su grupo familiar, sino que son justamente medidas que van a hacer a invertir una situación de amenaza o de vulneración de derechos, ¿sí? La medida que implica la separación temporal del niño, adolescente, su grupo familiar, son medidas de protección excepcional, ¿sí? Ahora las voy a explicar de todos modos. La amenaza o vulneración de derechos puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, ahí voy a agregar las madres, el grupo familiar, los representantes legales o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño y o adolescente. La misma puede ser llevada a cabo por los distintos actores. Perdón, termino con la última, se me fue. Ahí está. Y bueno, por último plantea que la misma puede ser llevada a cabo por los diferentes actores del sistema integral de protección de derechos. Volvemos a lo mismo que planteamos anteriormente, ¿no? Asumiendo el programa de fortalecimiento familiar, en este caso, un rol activo, coordinado
y registrando la restitución del derecho amenazado y o vulnerado. Esto de la idea de registrar tiene que ver también con que la provincia en realidad el organismo de protección integral, en este caso CENAF, tiene un modo de trabajo que implica un registro de todas las intervenciones que se hacen. A la actualidad contamos con un sistema de gestión que es el RUN, que nos permite registrar y evaluar los procesos de intervención y tomar decisiones vinculadas a todos los procesos, a todas las acciones que hemos ido desarrollando en ese proceso de restitución de derechos. Bien, la siguiente, Cristian. Ah, está. Bien. Medidas de protección excepcional de derechos. La enuncié previamente. Aquellas que dicta el programa de fortalecimiento familiar, ¿no? En esto dejamos en claro por ahí, bueno, quién es quien dicta este tipo de medidas. Ya lo dijo Cristian Acuña también, especificó acerca de quiénes tenemos la posibilidad y la capacidad, sobre todo, de dictar medidas de protección excepcional. Dice que disponiendo de la separación del niño, niña y adolescente de su medio familiar primario o nuclear, ubicándolo transitoriamente con familia ampliada, familia solidaria, o en el dispositivo de cuidados de modalidad residencial, Centro de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y o adolescentes en realidad, CAINA, u otra institución con convenio con CENAF. La medida de protección excepcional puede ser adoptada únicamente una vez agotadas las medidas de protección integral, ya lo denunció Cristian, salvo cuando medien circunstancias graves que amenacen o causen perjuicio a la salud biopsicosocial del niño, niña, adolescente. Entonces tenemos dos instancias. Una instancia tiene que ver con que se haya agotado la totalidad de las medidas de protección integral y que veamos que el niño, niña, niño y o adolescente continúa en un estado de vulneración de derechos. Esa es una situación. Ahora, otra es que exista una causa puntual en la cual justamente haya circunstancias graves de amenaza, ¿sí? Que en ese caso se va a tomar una medida y se va a trabajar con la familia, claramente, pero la medida se va a tomar en otro marco, en el marco de la urgencia también. Bueno, en ningún caso, esto también, a tenerlo bien en claro, en ningún caso situaciones de pobreza, discapacidad, ni tampoco ausencia de recursos por parte del organismo de aplicación ameritan la toma de una medida de protección excepcional. Esto, y en este juego que veníamos haciendo desde el encuentro pasado, la diferencia entre patronato y medidas integrales, y sistema integral de protección de derechos, antes justamente la situación de pobreza implicaba un riesgo moral y material. Con el nuevo paradigma vamos a decir que nunca una situación de pobreza, discapacidad va a ser motivo para separar a la niña y o adolescente de su grupo familiar. Bien, la próxima, por favor. Bien, esto es, son unos cuadritos, ya con esta nos queda una filmina más y finalizamos. Que nada, hace como un resumen de esto que vinimos diciendo, ¿sí? Deben adoptarse como último recurso, ya lo venía también comentando Cristian, y esto, siempre tener bien en claro, la medida de protección excepcional va a ser el último recurso, a menos que haya una situación de riesgo cierto e inminente, ¿sí? Ahora, tener en claro que cuando
no es que lo primero que se va a pedir, porque hay veces que una solicitud de intervención viene acompañada de separen a ese niño de ese grupo familiar. Bueno, no es la primera medida, insisto esto, a menos que haya un riesgo cierto inminente respecto a la integridad y la salud de los niños o adolescentes. La elección del lugar del cumplimiento de la medida. ¿Sí? En lo posible, este lugar de cumplimiento tiene que ser cercano al domicilio, cercano a la localidad o en la localidad, ¿sí? Justamente hay una pregunta ahí, Cori, en el chat, Sí. que hace alusión a esto, de cómo se evalúa, lo interpreto así, cuando son niños de muy temprana edad, de 1 año. Justamente, a lo que hacemos alusión cuando hablamos del centro de vida es que si se adopta una medida excepcional, ya sabiendo todo esto que trabajamos, que es el último recurso y demás, tendría que ser una medida en lo más cercano a su lugar, a su residencia. Bien, por ejemplo, si es de Viedma, no debería salir ese niño de Viedma, no debería venir de Viedma a Roca o a Bariloche. Eso implica respetar su centro de vida, no importa si tiene meses o tiene 17 años. Siempre se respeta, ¿por qué? Porque vamos a tratar de preservar y buscar siempre cualquier tipo de vínculo familiar o referente significativo, vamos a votar siempre esa centralidad que tiene la familia en nuestras estrategias de intervención. Por eso es tan importante respetar el centro de vida, ya sea que tengan meses o sean adolescentes. Ajá, bien, perfecto, Cris. Y otra de las cuestiones en relación al respeto del centro de vida, a tener en cuenta que si la vida del niño o adolescente corriera riesgo en su centro de vida, sería como una medida muy excepcional que pueda estar resguardado en otra localidad. Pero son situaciones muy excepcionales, ¿sí? Muy excepcionales, donde entra en tensión lo que es mejor para el niño, que es el principio de interés superior del niño. Entonces, Sí, cuando su propia familia no le brinda factores protectores y en su propia localidad consideramos que tiene un riesgo de vida alto, ahí sí se pondera sacarlo del centro de vida habitual, pero son casos muy excepcionales. Sí, pero bueno, son situaciones que acontecen muy excepcionalmente, pero existen. Bien, plazo máximo, dice 90 más 90. De esto hablábamos hoy cuando decíamos los 180 días que plantea el decreto 415/2006, que plantea la toma de una medida por 90 días más 90 de una renovación. Pero existe también la posibilidad de poder renovar la medida justificándose arduamente el por qué se está renovando esa medida, ¿sí? Y tanto estas medidas de 90 más 90 como esa ampliación siempre va a requerir de un plan estratégico de restitución de derechos. ¿Sí? Este famoso PER que aparece acá entre paréntesis, ese es el plan de trabajo y es la modalidad que se está implementando en CENAF, que tiene que ver con un plan estratégico de restitución de derechos. ¿Qué implica esto? Reconocer los derechos vulnerados, cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar para poder revertir esa situación inicial, en qué plazos las vamos a desarrollar, que aquí va a estar vinculado al plazo en el que se toma la medida de protección excepcional, y qué elementos vamos a considerar para ir evaluando ese proceso de intervención. ¿Sí? Bien. Próxima filmina, Cristian, por favor. Era la última. Por ahí, Cori, la última. ahí que hablabas del PER, por ahí me parece que estaría bueno, que sumaría mucho que comentes qué es el RUM, para los que no saben qué es el RUM y las características más generales. Bien, bárbaro. Explico un poquito el contenido de esta última filmina y les comento qué implica el RUM. Bueno, entonces, en el proceso del Plan Estratégico de Restitución de Derechos, vamos a tener derechos vulnerados, que es lo que identificamos, la palabra del niño, adolescente, palabra de la familia, ponderación de los resultados de las estrategias desarrolladas,
Esto es el proceso mediante el cual se toma una medida de protección excepcional, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de trabajo? La pertinencia de una medida de protección excepcional, poder tener una instancia de análisis y revisión, ¿sí? La justificación del lugar de cumplimiento, un poco lo que veníamos conversando hasta recién, los plazos en los cuales se va a llevar a cabo esa medida de protección excepcional, las acciones y o medidas de protección integral que van a acompañar esta medida de protección excepcional, o sea, cuál es nuestro plan de restitución de derechos. La corresponsabilidad, qué otros actores van a participar de forma activa y comprometida con este plan estratégico de restitución de derecho, cómo vamos a evaluarlo y el cumplimiento de procedimientos, ¿sí? Esto sería como un pantallazo muy pequeño y bien visible de cuál es ese proceso mediante el cual se llega a la toma o a la decisión de la toma de una medida de protección excepcional. No es una cuestión sencilla, implica una revisión de las prácticas que se han ido llevando a cabo. Bien, ahora paso a contarles un poco en relación al RUM. Esta sería la última filmina de este PowerPoint a Cristian. Bien, les cuento. SENAC Río Negro, en el marco de un convenio con UNICEF, Argentina, y SENAC Nación, ha llegado a la implementación de un registro único nominal de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? ¿Qué se registra en este registro único nominal? A la actualidad, el registro cuenta con la totalidad de niñas, niños y adolescentes que están con alguna situación de derechos vulnerados, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? A la actualidad, como un dato para compartirles, a la actualidad tenemos alrededor de 4.000 legajos cargados, que esto tiene que ver justamente con el alcance, habla del alcance que tiene SENAC a nivel territorial, ¿sí? Y con este registro lo que tiene también tiene dos cuestiones que para mí son muy ricas. Por un lado, para los equipos que intervienen, la posibilidad de generar procesos de evaluación de las estrategias que vamos implementando, ¿sí? El sistema está como conformado por distintas pestañas que van a dar cuenta de las medidas de protección integral tomadas, las medidas de protección excepcionales, las medidas penales juveniles, el ingreso a PAE, y nos va a permitir ir revisando constantemente los procesos de intervención que realizamos. Eso por un lado, ¿sí? Como una herramienta de evaluación. Y de registro, ¿qué tenemos? El registro es una herramienta primordial para los trabajadores sociales, para los trabajadores en general del organismo de protección integral. El registro es lo que nos da toda la base y el sustento para la toma de decisiones. Hoy la provincia de Río Negro, SENAC particularmente, cuenta con esta herramienta de registro que además nos da las bases para la generación de políticas públicas, ¿sí? Políticas públicas con base en datos reales, datos estadísticos reales respecto a, yo recién les decía, bueno, en provincia de Río Negro tenemos 4.000 legajos abiertos. Tenemos cargadas a la actualidad, creo que estamos en 35.000 y pico de medidas integrales. Y todavía nos falta, porque estamos en un proceso de cambio de cultura del registro. O sea, todavía nos falta la carga de más medidas de protección integrales, pero esto ya nos da algunas herramientas, nos da algunos indicios para saber el alcance que el organismo de protección integral está teniendo. Y no es una cuestión menor, porque hasta hace 3 años atrás este dato no se conocía a nivel provincial.
Entonces, yo sinceramente es algo que celebro mucho, estos datos como da muchísimos más. ¿Cuál es la prevalencia de situaciones de vulneración de derecho? ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas para esa restitución de derecho? Brinda muchísimos datos que quizás en otro momento les podemos compartir o comentar un poco más, pero bueno, por ahí en líneas generales un poco eso. Y por ahí es fundamental esto y destacar, en el marco de la corresponsabilidad que venimos desarrollando, que bueno, este número, que son 35.000 intervenciones de todos los inspectores del sistema de protección, no es solamente SNAF, esto es lo que hablamos al inicio, son 35.000 intervenciones que hay en la provincia tendientes a la prevención, promoción y restitución de derechos. Entonces, está bueno también poder visibilizarlos y mostrarlos, porque es algo que antes no se contaba. Cori, si vos querés ir adelantando la otra presentación, el otro Power, yo voy contestando unas preguntas acá del chat. Hay una pregunta en cuanto a familias solidarias. En cuanto a la Karina preguntaba, una gran dificultad que se encuentra en las familias es que los niños llegan la mayoría de las veces sin obra social, además de otras carencias materiales. Bien, bueno, las carencias materiales deben ser resueltas de manera preferente. Recuerden el artículo que vimos de la ley 4109, los deberes de prioridad de los organismos, en este caso gubernamentales, para brindar asistencia. Yo sí, en cuanto a la asistencia de municipios y de desarrollo, la verdad que ha sido bastante buena. Es bastante buena y bastante expeditiva, al menos en General Roca las respuestas son muy expeditivas en cuanto a la satisfacción de carencias materiales. En cuanto al acceso a la salud, obviamente es resorte exclusivo de salud pública. No obstante, para responder a esta pregunta, se puede también pedir al juzgado de familia, donde está la legalidad de esa medida, un testimonio de esa medida excepcional, y ese niño puede ser incluido dentro de la obra social que tenga la familia. Bien, eso también es algo novedoso, pero es algo que está bueno. Más allá que salud pública cuenta con recursos, si la familia tiene alguna otra obra social, solamente el equipo técnico del organismo le da a la familia, le facilita un testimonio de esa medida excepcional, y el niño o el adolescente puede ser incluido en la obra social que tenga la familia solidaria. Bien. Muy bueno, gracias. Después dice, sucede que como no hay adopciones, también familia puede incluir los beneficios. Ah, bien, esto es lo que venía comentando Cristian. Por ahí por la hora que es, Cori, si querés empezamos con el segundo Power. Dale. Hoy ven que nos aprovechamos, que tenemos más tiempo como para tomarnos más tiempo y hacer este interjuego, porque si no también es aburrido, el monótono solamente que exponer y no poder responder, como nos pasó la clase pasada, las preguntas que hacen los compañeros que están presentes, así que es buenísimo. En cuanto a lo que señala Eliana, sí, hablamos de medidas de protección integral, Eliana, no hablamos de restitución de derechos. Pueden que las medidas sean de prevención y de promoción también dentro de esas 35.000. No son que son todas 35.000 medidas excepcionales, son medidas de protección integral. Sí. Es un número alto, y es muy alto, pero da muestras de que se está poniendo en marcha el sistema de protección integral. Sí, de hecho el RUN se plantea como una herramienta para reforzar este sistema integral de protección de derechos. Eso también es interesante poder compartirlo. Bien, iniciamos con el próximo, Cristian. Dale. Ahora en este power que preparamos es reforzar algunos conceptos que los trabajamos muy por arriba. Bien, destacar esto, que la importancia de la adecuación normativa alcanzada a nivel nacional con la 26061 y en la provincia de Río Negro con la 4109 permiten impulsar la transformación institucional y de las prácticas de los actores sociales conforme a este nuevo modelo. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial que vamos a ver ahora? Que los niños gozan de una supraprotección, se puede decir, ¿bien? Una protección complementaria de sus derechos,
porque se agregan nuevas garantías a las que corresponden a las demás, propias de su condición de personas en desarrollo. Bien, también es fundamental acá destacar un principio fundamental, que es el de la progresividad en materia de derechos. Bien, entonces alcanzamos un estándar que nos marca la Convención de los Derechos del Niño y las leyes de protección integral, donde toda política pública debe ser por encima de ese piso que tenemos. Bien, no podemos tener políticas que sean regresivas en materia de los derechos alcanzados. Entonces, la ventaja que tenemos ahora es que los niños tienen un plus de derechos por su condición justamente de personas en desarrollo. Bien, fíjense que antes lo veíamos como objetos de compasión o de intervención estatal, hoy son sujetos plenos de derechos con un plus, además con un plus de derechos. Bien. Cristian, Voy ¿compartís vos? avanzando. En el marco de este principio de corresponsabilidad, que trabajamos muy por arriba, entiendo que Marcos también lo trabajó, es subrayar básicamente es esto, que se va a orientar a evitar políticas fragmentarias. ¿Bien? Vamos a ir siempre en busca de la intersectorialidad, ¿bien? Y eso va a exigir una mayor coordinación entre los distintos actores gubernamentales y no gubernamentales. ¿Bien? Entonces, podemos decir que a partir de los enunciados de la Convención, la responsabilidad en la protección de los derechos reconocidos a la infancia no solo van a recaer, como dijimos, en los padres o en los responsables del niño o en un área específica del Ejecutivo, sino que va a convocar a todos los actores sociales. Bien, este principio va a introducir una complejidad desconocida que era para el modelo tutelar, cuyo circuito obviamente se restringía a poquitos actores, que los actores quienes eran en ese momento teníamos el juez, el defensor del menor y el organismo técnico de minoría, que se le llamaba antes. Bien, hoy tenemos una forma más integral para poder trabajar. Bien. Te voy pasando, Cris. Dale. Corinte, que lo ponga en pantalla completa, así lo vemos más grandecito. Dale. Quería corroborar con Cristian por qué Filmina iba. Por ahí, por la corresponsabilidad. Perfecto, ahí. ¿Ahí mejor? Sí, si le das abajo a la presentación, al que está al lado del Zoom, lo vemos completo del todo. Ahí. Al lado del 81%, con ese. Ah. Si no, no te preocupes, creo que se ve bien. No sé si alguno quiere hacer una seña, pero pasa que tiene bastante texto. Ah, bien. Ahí está, pude. Vamos. La próxima, Cori. Bien. El principio de la corresponsabilidad ya lo fuimos trabajando. Igualmente va a ser algo que las características del viejo paradigma y el nuevo paradigma y la corresponsabilidad van a ver que van a ir atravesando las 3 charlas que vamos a tener en este espacio. La nueva legislación, ¿bien? ¿Qué es lo que permite la nueva legislación? Incorporar la perspectiva de derechos en la atención y en la asistencia de los niños, adolescentes y sus familias, desjudicializar los problemas sociales que van a ser abordados de manera prioritaria por las políticas públicas, evitando la estigmatización y la exclusión de los grupos sociales vulnerables, como pasaba en el paradigma tutelar. Va a permitir profundizar el diseño, la planificación y ejecución de las políticas públicas para la infancia en clave de derechos humanos, promoviendo la construcción de ciudadanía y la inclusión social para los niños y adolescentes. Va a otorgar una sustentabilidad al proceso de descentralización de programas y recursos para la atención a la infancia, y va a promover, esto es algo fundamental que si lo alcanzamos a trabajar hoy sería genial, que promover la gestión asociada y corresponsable entre los estados, nacional, provincial y municipal, en sus diferentes áreas, y las organizaciones de la sociedad civil. Hablamos de ONG, comisiones vecinales, etc. Entonces, la CDN va a proporcionar un piso mínimo a partir del cual la ley nacional y las legislaciones provinciales, por traerla más cercana, ya sabemos que lo explicó Marco, tenemos la 4109 en Río Negro y la 2302 en Neuquén, con sus aristas y sus diferencias, ¿bien? Son bastantes, tienen sus diferencias.
van a desarrollar con mayor extensión el contenido de los derechos y los mecanismos para su protección. Genera obligaciones, esto es algo fundamental, genera obligaciones vinculantes para la familia, la sociedad y el Estado, y va a orientar todas las acciones y las medidas que se adopten, esta nueva legislación. Bien. ¿Seguimos, Cori? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar este nuevo sistema de protección integral? Va una redefinición de las funciones de los organismos administrativos y judiciales, que también ya lo trabajamos, que en el modelo de situación irregular, un juez ante riesgo material o moral, carencia de recursos, adoptaba una medida de privación, que ni más ni menos que sacar a un niño o un adolescente de su grupo familiar de origen e institucionalizarlo es privarlo de su libertad. Bueno, pues antes ocurría de una manera indiscriminada por un tiempo indeterminado. Hoy, con las leyes de protección integral, se convoca a todas las instituciones, hablamos de educación, salud, judiciales, no gubernamentales, estableciendo una dinámica distinta y que propone una transformación de la organización y gestión de las instituciones que deben orientar las capacidades de los recursos humanos que trabajan en ellas hacia prácticas que faciliten y garanticen a los niños, niñas y adolescentes el acceso a derechos y le agregaríamos acá nuevamente la convivencia familiar. Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles serían los objetivos que va a tener estas nuevas políticas públicas? Como hemos dicho, el cambio en las conceptualizaciones de la protección desde el denominado enfoques de derecho tiene implicancias que son, por ejemplo, el artículo 4 enumera ciertas pautas sobre las cuales se deben cimentar, estableciendo que en su elaboración deben tenerse en cuenta. Vamos a ser muy insistentes con el tema de la centralidad de la familia. El fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas y adolescentes. Acá, por ejemplo, para socializar. Acá nosotros tratamos de evitar lo que sería el viejo paradigma tutelar del asistencialismo o generar la dependencia. Hoy, por ejemplo, el objetivo de uno de los programas más grandes, que es el que debe adoptar las medidas excepcionales, que es fortalecimiento familiar, es brindar factores protectores, disminuyendo los riesgos existentes, pero propendiendo a la autonomía familiar. ¿Bien? Entonces, esto es un cambio fundamental. La descentralización de los organismos de aplicación y la gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil. Fíjense en la importancia y la relevancia que se le va a la sociedad civil y a lo comunitario desde esta nueva lógica. La promoción de redes intersectoriales locales, que es algo que nos gustaría desarrollar hoy, si no nos va a quedar para el próximo encuentro, y fundamentalmente propiciar la construcción de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes. Recuerdo lo que cuando empezamos este segundo módulo, dijimos que la provincia de Río Negro, en sus avanzadas que tiene en materia de legislación, cuenta con el CONIAR, que también fue creado, no vamos a desarrollarlo mucho porque es un módulo completo que tienen para ellos, pero bueno, tanto el CONIAR como los consejos locales, tenemos ahí, por ahí vi que estaba la compañera Rita, son pensados, como sostiene ella, como dispositivos que coordinan, articulan y monitorean el seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, asumiendo, obviamente, la corresponsabilidad en el esquema de funcionamiento del sistema de protección integral. Bien. Después, en este marco metodológico que teníamos de los POWER, encontramos nuevamente medidas de protección integral, que creo que fuimos bastante extensos, Cori, no sé si quieres que la repita. No, me parece que no. Ya estamos. Sí. Si no hay alguna duda al respecto, después lo podemos recuperar. Sí, destacar esto, que dentro de las medidas de protección integral, la diferencia es que se invierte, ¿bien? Se invierte así el paradigma que colocaba a los niños y sus familias en situación irregular, ubicando ahora la irregularidad en las omisiones, ¿bien? De las políticas y prácticas sociales o culturales o en aquellas acciones que obstruyen o niegan el acceso a derechos. ¿Bien? Eso es algo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar? Como lo explicó Cori, la ley, las medidas de protección integral, ya las desarrollamos, y las medidas excepcionales, que también ya les explicamos. Simplemente subrayar, y para que quede bien en claro, que son acotadas en el tiempo.
Bien, y solamente se pueden prorrogar cuando continúan las causas que dieron origen a la adopción de esa medida. Las medidas, recuerden que el plazo máximo son 90 más 90, son 180 días. Bien, siempre nos tenemos que ajustar a ese máximo plazo que tenemos. Bien. La nueva institucionalidad para la infancia. Bien, acá ya empezamos a hablar de lo que sería el federalismo. La nueva institucionalidad se construye a partir de un conjunto de organismos administrativos en instancia nacional, federal, provincial, municipal, con la participación de todas las organizaciones no gubernamentales. Entonces tenemos la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde se determinan sus funciones específicas, que está hoy a cargo del doctor Gabriel Lerner. Tenemos, en la federal se crea la COFENAF, que es el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, y también algo muy reciente que ya venía marcado en las leyes y la convención, que es el defensor de los derechos del niño, niña y adolescente, que fue designado hace poco tiempo, que es un gran avance en materia de niñez. Bien, entonces ahora nos vamos a adentrar, ya habiendo desarrollado todo esto, en los sistemas de protección integral de derechos en el ámbito local. Bien. Bien. Por ahí algo para sumar, Cris, antes de continuar, vinculado también al RUN, es que los tipos de intervenciones que tenemos y los indicadores que recupera el RUN surgen de acuerdos realizados entre todas las provincias de la Argentina. ¿Sí? Este registro único nominal se está implementando también en toda la Argentina. Hay provincias que ya llevan más años con su sistema de registro implementado, pero todos los indicadores los logramos en el marco de consensos realizados entre toda la Argentina, que ese es un punto muy interesante a destacar, con acompañamiento de profesionales y especialistas de UNICEF Argentina, gente de CENAF Nación, y representantes de las distintas secretarías de niñez, adolescencia y familia de cada provincia, para que la Argentina hable un mismo idioma cuando hablamos justamente de derechos de las infancias y adolescencias y cuando hablamos de vulneración de derechos. Así que bueno, por ahí algo como para sumar, que tiene que ver también con estos procesos de crecimiento que ha ido teniendo CENAF en estos 3 años de creada la Secretaría de Estado, y me parece que no es un dato menor. Bien. Bien. Ahora para avanzar un poco en lo que sería la conformación de los sistemas en el ámbito local, recordar una vez más la definición que la vamos a encontrar en el artículo 32 de la 26061. Obviamente ya la dijimos, que son los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan, supervisan políticas públicas de gestión estatal o privada a nivel nacional, provincial y local, destinados a la prevención, asistencia, protección, restablecimiento de los derechos de niños y adolescentes. Bien, esto lo habíamos visto también en el encuentro anterior, donde vamos a ver, solamente lo pusimos en con la intencionalidad de explicar la corresponsabilidad, no para ser repetitivos. Entonces, dejarlo ahí, está bien. Como ya habíamos visto en la pirámide anterior, recuerden que en la pirámide que encontramos en la base todas las políticas públicas de administración nacional, provincial y municipal. En el medio vamos a encontrar las medidas de protección integral, los organismos administrativos provinciales, municipales, en coordinación y articulación intersectorial, fundamental. Y en la cúspide vamos a encontrar las medidas excepcionales que están a cargo de los organismos administrativos, en este caso de la CENAF. Bien. ¿Qué quiere decir esto que desarrollamos? Que nos echa luz sobre el concepto de corresponsabilidad. Bien, a fin de evitar que, como hemos dicho, se terminen diluyendo las responsabilidades de los distintos actores gubernamentales directamente involucrados, y que nadie termine siendo, que termine siendo responsabilidad de nadie por inacción u acción de los directamente implicados. Bien. Cori, si querés volver a la filmina anterior. ¿Está? Ahí.
Perfecto. Entonces, en el primer escalón, ya dijimos, teníamos las políticas públicas, en el segundo escalón, las medidas de protección y las medidas excepcionales. Bien. Ahora sí. La idea de la corresponsabilidad va a poner en marcha justamente esto que estábamos diciendo, de redes existentes o a crearse alrededor de los niños y adolescentes y sus familias en la comunidad, involucrando a otros actores en la protección de sus derechos. A diferencia del modelo de patronato que depositaba la atención de todas las problemáticas en cuanto a niños, niñas y adolescentes, a un área específica de infancia, que era en los conceptos de minoría y familia que existían. Bien, ahora nos pone a trabajar como sistema desde la corresponsabilidad. En este sentido, conforme al modelo de protección integral, todos los niños deben estar comprendidos en las políticas y servicios universales e integrales. Una menor cantidad, o sea, eso sería la base, ¿bien? Una menor cantidad requiere medidas de protección específicas y solo un pequeño grupo de ellos, en circunstancias excepcionales, necesitarán ser separados de su grupo familiar para garantizar sus derechos fundamentales a la vida o a la integridad psicofísica. Bien. Las políticas, ahora vamos a hablar un poco de las políticas de infancia como políticas sociales. La política social va a respetar los derechos humanos y sociales y promueve el desarrollo humano enmarcado en un ideario social asociado a la equidad y los derechos. Todos estos conceptos ya lo habíamos trabajado, que estamos hablando de enfoque de derechos, ahí le agregaríamos perspectiva de género, fortalecimiento del rol de la familia, descentralización de los organismos de aplicación, los planes y programas, y promoción de redes intersectoriales locales. Esto lo vamos a desarrollar para dar respuesta a una de las preguntas de qué hacer en las localidades donde no hay sedes, por ejemplo, de SENAC, creo que han dicho por la línea azul. Bien. Acá es fundamental, y es algo rico para trabajarlo, que antes de crear nuevos espacios asociativos o redes, hay que rescatar y fortalecer, refuncionalizar y apoyar los espacios que ya existen, ¿bien? Para no superponer formas y modelos de gestión ajenos a la realidad local y no interferir en las formas participativas. Cori, ¿querés seguir vos? Bueno, respecto a abordajes integrales, redes, gestión asociadas, dice que el contexto antes descrito indica que el accionar de lo público y de lo privado respecto a la infancia tiene necesaria correlación con las dinámicas de los diferentes ámbitos territoriales donde los niños, niñas y adolescentes, sus familias, sus comunidades, entraman su vida cotidiana. Es allí donde la potencia y las desigualdades se ponen de manifiesto y desde donde debemos ser capaces de revisar nuestro marco epistemológico, operativo y ético. Voy a terminar de enunciar la Filmina y hacer unos aportes. Un enfoque integral de derechos para la infancia, desde este marco político e institucional, nos propone y obliga a superar miradas e intervenciones sectoriales, aisladas, para avanzar hacia el escenario de corresponsabilidad, identificando los distintos actores vinculados en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, y donde los mismos sean partícipes, sean escuchados y formen parte del diseño de las estrategias de trabajo. La fragmentación de las instituciones, las tradicionales alianzas, desencuentros entre el Estado y la sociedad civil, las decisiones tomadas desde la lejana mirada de los escritorios y los legajos, no nos han dejado visualizar las redes que recorren y conforman la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes. En esto una de las preguntas que surgía el lunes tenía que ver con la conformación del sistema integral de protección de derechos en el propio territorio. Y un poco trae esto, ¿no? Cada territorio, y sobre todo con las dimensiones que tiene la provincia de Río Negro, cada territorio va a tener desde un status quo particular hasta instituciones más, menos, y distintos actores digo comunitarios, ¿no?
distintos y con mayor o menor relevancia. Por lo que en cada territorio necesariamente se van a tener que generar o recuperar, como decía Cristian, esas redes. Si esas redes ya habían existido, bueno, recuperarlas, fortalecerlas, y si no, generarlas con los actores que tenemos, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y también pensar en esto. Muchas veces pensar en el sistema integral de protección de derechos como una lógica macro nos impide la posibilidad de identificar justamente los actores reales que tenemos y que muchas veces estas redes van a estar fortalecidas a partir de relaciones personales entre los actores, ¿sí? Muchas veces hay acciones posibles porque hay buen vínculo entre determinados actores de las distintas instituciones. Y esto no lo vamos a negar, ¿sí? En todo caso, va a ser una herramienta más para poder fortalecer estos abordajes integrales, la generación de redes y la gestión asociada. Eso por ahí para tener en cuenta y tomarlo. Tomarlo porque no es una cuestión menor y porque eso es justamente lo que hace muchas veces a que se ponga en movimiento este engranaje. ¿Sí? Bien. Por ahí, Cori, si querés adelantarte 3 filminas, así da pie a lo que estamos trabajando ahora y a lo que surge en el chat. Bueno. Aquí. Ahí. Bueno, algunas preguntas que pueden orientar esta reflexión son: ¿articulamos? ¿Coordinamos? ¿Derivamos responsablemente? Ay, que esa es una pregunta importantísima. ¿Qué debemos cuestionarnos y qué debemos reafirmar de nuestras prácticas para trabajar en red? ¿Cómo proponemos y comenzamos a transitar desde nuestro lugar un trabajo en red? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Qué nuevas preguntas debemos formularnos? Las respuestas a estas preguntas implican una intencional y sincera reflexión sobre nuestros logros, sobre el impacto real de nuestras prácticas en la vida de los niños, niñas y adolescentes, sobre nuestras opciones políticas, éticas y metodológicas. La propuesta de trabajo en red nos indica la necesidad de comenzar a cuestionar los tradicionales modelos y dispositivos de actuación e incorporar otros. Formalizar e institucionalizar esta búsqueda nos lleva a modelos de gestión asociada. En el caso de la infancia, el asociarnos en la gestión implica el respeto por marcos normativos, éticos y políticos que nos indicarán los límites y alcances de nuestras intervenciones. Súper claro en términos de... Y esta justamente poder tomarnos un momento para poder leer esta filmina, poder pensar en esto que también hablábamos el lunes, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos, qué lugar queremos ocupar y qué estrategias nos vamos a dar para ocupar y generar esos espacios, ¿sí? No continuar pensando en abstracto el sistema integral de protección de derechos, sino empezar a generar procesos por los cuales podamos ir haciéndolo cada vez más real y cada vez más tangible, si se quiere, en términos de generar estas gestiones asociadas que nos permiten alcanzar cada vez más niñas y adolescentes y cada vez más acercarlos a su cumplimiento de sus derechos, básicamente, ¿sí? Bien, Cris, ¿querés agregar algo más al respecto? Por ahí volver a las 3 filminas para atrás porque venía con una parte de relación, pero bueno, estaba bueno adelantarnos un poquito para ir dando respuestas para dar respuestas al chat. Creo que el trabajo en red implica involucrarse, implica ocuparse, implica salir de los escritorios, salir de la zona de confort y repensarse. Y cada vez que
y repensar, porque cada intervención, cada práctica, cada comentario, cada sugerencia va a estar teñido de una connotación ética, política y metodológica. Y ahí vamos a ver nuevamente la coexistencia del paradigma tutelar con el paradigma de protección integral. Correcto. Bien. Bueno, ¿algo más, Cris, en relación al anterior? Bien. Dice, a partir de este encuadre entonces de trabajo es importante pensar cómo construimos nuestras prácticas concretas, es un poco lo que traíamos previamente, con qué dispositivos, entre quiénes, cuáles son los vínculos que establecemos con los niños y adolescentes, con su familia, con la comunidad, con las organizaciones institucionales. El próximo encuentro vamos a trabajar justamente con estos vínculos que se generan entre los adultos y las niñas y adolescentes, con un material interesante. Bueno, es fundamental también repasar cuánto conocemos, respetamos e incluimos a las múltiples miradas y voces de los distintos actores y evaluar quiénes son actores corresponsables en la plena efectivización y resguardo de los derechos de los niños, niñas en el barrio, en el espacio local y regional en el que trabajamos. Esto, bueno, es como un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que tiene que ver justamente con el reconocimiento de otros actores y que tiene que ver también con el reconocimiento dentro de las propias instituciones de sus incumbencias y sus alcances, ¿sí? Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y por ahí parece algo, bueno, sí, yo trabajo en CENAF y sé cuáles son todas mis incumbencias. Y no necesariamente sucede así en todos lados. Entonces, traerlo a colación no está de más, como para seguir sumando algunas cuestiones cuando pensemos en corresponsabilidad, cuando pensemos en generar estrategias de accesibilidad a derechos. Bien, este ya lo hemos visto. ¿Querés continuar, Cris? Sí. Bueno, acá, como ya lo veníamos trabajando también de manera implícita, es el fundamental reconocimiento de los distintos actores involucrados, ¿bien? Cuando hablamos de actores, hablamos de personas, grupos, organizaciones, institucionales, gubernamentales, no gubernamentales. Esta definición remite a pensar que no es posible reconocer a los actores solo desde una guía institucional o un protocolo de autoridad. Es necesario una inserción e involucramiento en el territorio, creando técnicas, creando lazos y estando especialmente perceptivos y abiertos. Bien, realizar un mapeo de actores permite no solo tener un listado de los diferentes grupos, organizaciones y o personas involucradas en temas de infancia, sino conocer también sus acciones y los objetivos de su participación. Bien, como le dije recién, cada intervención, cada acción, o también cada omisión, va a denotar el posicionamiento ético, político y metodológico de cada uno de los actores. Bien, este mapeo debe ser considerado como un primer paso para lograr una convocatoria en las acciones participativas, garantizando la representatividad y la inclusión de todos quienes deben ser considerados corresponsables. Bien, en síntesis, ¿qué queremos decir con todo esto? Que en base a este primer análisis de actores, de relaciones, de lugares de pertenencia y de poder, se puede construir el mapa de actores, que va a significar la primera expresión concreta y gráfica de quienes conforman o deberían conformar en el territorio un sistema local de protección de derechos de la infancia. Bien, Cris, si te parece, llegamos hasta aquí, son 19:40, para dar lugar a alguna pregunta, alguna consulta que haya surgido en este proceso de los temas que hemos ido incorporando. Si queréis poner, para cerrar, en la última... Sí, cómo no. El último, para dar cuenta de todo esto que venimos charlando, es una imagen que no se ve muy bien, pero justamente lo marcaba
Cristian, cómo, bueno, después de la exposición de Marcos y de lo que hemos podido ir armando nosotros, es para poder ver gráficamente lo que es el sistema de protección de derechos y que se construye entre todos. Bien, entonces ahí vamos a ver, si bien la imagen nos ayuda mucho, vamos a ver la centralidad, van a estar los derechos, vamos a contar familias, niños, adolescentes, y ahí van a aparecer todos los actores institucionales que venimos hablando, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Todo eso que vemos ahí es lo que estuvimos hablando durante estos 2 encuentros, ¿bien? Con todos los actores que conforman o deberían conformar el sistema de protección integral de los derechos de niñas y adolescentes. Ahora sí, si querés vamos respondiendo, o Cristian, ¿querés leerlas vos o seguimos nosotros leyendo el chat? Y creo que había varias, no sé, Cori, si vos tenías alguna... Ah, vos estabas compartiendo. No podía verlas. No, bueno, esta aproximación desde el marco teórico hasta la construcción de este sistema de protección integral local, digamos, va generando distintas reflexiones entre cada uno y cada una de los participantes, que a todos les pido que aprovechemos ahora esta instancia final para hacer los intercambios necesarios. Recuerden igualmente que habíamos dejado un foro de debate para esto, porque es un tema que da para largo y que cada uno desde su perspectiva, desde su lugar, también puede hacer su valioso aporte. Es fundamental, cuando hablamos de articulación y corresponsabilidad, hablar nuevamente de lo que señalaba Corina cuando desarrolló la intersectorialidad, los conceptos de Norberto Linsky. También hablar ahí, leyendo el chat, la palabra derivación. Obviamente que la palabra derivación no corresponde a cuando hablamos del sistema o trabajo en red, por eso hablamos de derivación responsable. Bien, la derivación responsable implica un trabajo articulado, un trabajo de la mano, un trabajo de copensar la estrategia de intervención, justamente para no superponer intervenciones, no superponer recursos, etcétera. Pero hoy hablamos de derivación responsable. Dejaba ahí una reflexión Sebastián que me parece interesante. Dice, hola chiques, ¿cómo se podría amalgamar entre las distintas situaciones en temática de niñez, de niños, niñas y adolescencia que ocurren en todas las comunidades, incluidas las pequeñas localidades, y los recursos que se tornan insuficientes en estas últimas, para dar un cumplimiento efectivo a la protección integral de derechos? Por ejemplo, el programa Familia Solidario no está conformado en todas las localidades. Pone como ejemplo. Bien. Sí, por ahí, en los lugares justamente es importante el trabajo en red, la conformación de los consejos locales. Es fundamental, por eso que cuando ya lo habíamos enunciado en el chat más arriba también, cuando desarrollamos el trabajo en red, es fundamental. Si bien es cierto que no en todas las localidades hay familias solidarias, tendríamos que también pensar ya, como dijimos en la primera clase, en la no institucionalización, en que no existan más CAINAS, pensar en actividades más preventivas y promocionales, quizás antes de constituir familias solidarias. Sí, por ahí algo que aparece bastante es en relación a la constitución de los sistemas integrales locales y de la demanda eternamente insatisfecha. Esto es un tema muy interesante porque nos implica justamente sacudirnos de todas estas cuestiones y de la demanda a otro organismo, porque si nosotros simplemente demandamos a otro organismo la realización de determinadas acciones, lo que estamos haciendo es una derivación, no estamos invitando a un trabajo integral, ¿sí? Y en esto tenemos que tenerlo en cuenta al momento en que demandamos a un otro. Nosotros demandamos a un otro digo en términos de instituciones, en líneas generales, cuando demandamos, ¿estamos demandando una invitación a la intervención conjunta o le estamos diciendo, hey, vos resolvés este problema?
Esto lo tenemos que tener en claro de qué es lo que queremos generar. Si queremos generar lógicas derivatorias y queremos generar un sistema fragmentario que responda solamente a la necesidad, generemos entonces esta lógica derivatoria. Ahora, si queremos generar un sistema integral de protección de derecho, necesariamente tenemos que limpiarnos de estas cuestiones que traíamos de discordancia y rispideces entre instituciones, sacudirnos un poquito como adultos que somos y decir, bueno, ¿qué generamos en pos de reforzar esto que alguna vez tuvimos? Va a ser una decisión y voy a insistir en esto siempre, el sistema integral de protección de derechos es una construcción. No hay forma de llevarlo a cabo, implementarlo de otro modo. Es una construcción y eso implica poner manos a la obra. Patricia plantea con una honestidad brutal, ¿no es muy utópico pensar que esto se puede hacer sin un contexto que formalice eso? Y me parece que ahí está bueno que podamos repensar cuáles son los ámbitos o las instancias institucionales reales, efectivas, concretas, donde se materializa el tejido. Sabemos que las redes en gran parte son redes humanas, redes de personas, más allá de las responsabilidades institucionales. Desde la política pública del sistema de protección integral en Río Negro, en nuestras ciudades, ¿cuál es ese espacio de encuentro institucional hoy que tienen los distintos agentes o efectores del sistema para encontrarse? Las mesas locales. Es importante, por eso no lo desarrollamos mucho, pero bueno, obviamente el próximo módulo justamente cuando habla de los consejos locales es que convoca a todos los actores a desarrollar, por eso no existe para el próximo Power hablamos un poco también de ello, así que por ahí hay una pregunta muy interesante de Karina, dice que en qué aspectos de este trabajo integral los expositores evalúan que no funcionan y por lo cual hay tanta crítica en este chat en la sociedad y situaciones tan graves que han sufrido las infancias rionegrinas. Yo creo que ahí Cori lo llevó recién a colación, implica esto, el repensarnos, el revisarnos en el distinto rol que llevamos cada uno de nosotros y poner cada día en marcha el sistema de protección integral, como están diciendo también en el chat, que en la teoría es muy bonito, pero en la práctica no se ve. Yo creo que sí, cada día nos estamos acercando un poco más a ese sistema. Obviamente no lo veo utópico como lo plantean, pero sí es cierto que se ha avanzado fuertemente en la provincia de Río Negro, al igual que en otras provincias vecinas, pero son procesos y dependen de las intencionalidades, dependen de los marcos teóricos, dependen de los posicionamientos éticos políticos, y como todo proceso tiene avances y retrocesos, pero depende de cada uno de los actores, no de un solo actor fundamental. No depende de cada uno de nosotros y de la posición que sumamos dentro de ese sistema de protección integral. Contarles a todos y a todas, a Cristian y Corina que también seguramente lo estuvieron viendo, que bueno, que esta formación cierra también con un módulo específico tendiente a generar un mapeo y poder diagramar los circuitos de abordaje local de cada ciudad, desde la más chiquita hasta la más grande, porque bueno, también el Consejo Provincial al proponer esta instancia quiere echar luz sobre esto, quiere hacer su aporte, quiere decir, bueno, evidentemente es un punto que al menos una porción importante de quienes están en el Consejo Provincial entienden que hay que reforzar, que es la que en cierto modo garantiza la efectividad del sistema de protección. Es decir, bueno, cuanto mayor cantidad de actores locales y territoriales tengamos, vamos a tener medidas más efectivas a la hora de la protección de los derechos o de restituirlos en los casos donde tenga que haber medidas de protección, como vinimos viendo en la clase de hoy, ¿no? Entonces, es también un objetivo de esta formación y un objetivo que se ha propuesto el CONIAR provincial, que también viene, vale decirlo, teniendo como un proceso también de debate y de despertar en ese sentido, de decir, bueno, evidentemente hay para caminar, hay para adelante, vemos que hay posiciones y rionegrinos y rionegrinas que desde sus localidades van planteando las dificultades. Veía ahí a Estela y Gastón, que sé que son de Comayo, ¿no? Que puede distar mucho de Cristian, que está en Roca, Corina, que está en Viedma, yo en la zona Alto Valle de Cipolletti y Fernández Oro. Somos conglomerados donde, bueno, hay mayor cantidad de actores institucionales.
Y Estela ponía, entiendo que todos queremos trabajar en red, pero los engranajes para eso deben funcionar, ¿no? Creo que ahí hay una primera línea de acción hacia adelante. Sí, sí, sí. Es Y muy además importante, esto, es muy importante esta diversidad territorial que hay en este encuentro de formación. Y también de destacar que la ley provincial también que crea el CONIAR como órgano de seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, es fundamental. No todas las provincias tienen un consejo de niñez provincial, ¿bien? Y a su vez, como decía Cristian, el CONIAR rionegrino tiene uno de sus objetivos generales es justamente la conformación, constitución o reforzar los consejos locales de cada una de las localidades. ¿Bien? Y no es algo nuevo que se venga a hacer, pero bueno, justamente es muy difícil sostener esos espacios de los consejos locales porque generalmente falta participación. ¿Bien? Entonces, los consejos locales, las redes, ¿cómo los sostenemos? Además del compromiso ético, los marcos teóricos que tengamos, metodológicos y políticos, con una participación activa y sostenida. Sin una participación activa y sostenida, la red se va a caer, los consejos locales se van a caer y nos vamos a ir alejando del sistema de protección integral que proponen tanto la Convención como las leyes. Alejarnos a veces de esa visión, y esto lo enlazo con un comentario que surgió mucho, no recuerdo si fue en la clase anterior de ustedes o en algunas de la de Marcos, donde planteaba incluso alguien del propio sistema, o sea, un agente que creo que estaba vinculado a educación, planteaba que había que salir de esa dinámica de cuidar la quintita de cada uno, ¿no? Donde cada actor hacía lo que tenía que hacer, más que por el derecho vulnerado, por cuidarse de lo que le podría pasar o no excederse, o bueno, todo un trabajo muy, muy forzado y con muy poco dúctil a la hora de la efectividad de la medida, ¿no? Y cómo eso condicionaba el resultado y finalmente les seguía lesionando o no lograba su cometido la medida, ¿no? bien, sí, hay comentarios muy interesantes, esto de corrernos de la lógica derivatoria que responde un poco al sistema médico hegemónico, ¿no? Y empezar a hablar de intervenciones. Eh, sí, coincido, es necesario. Eh, muy, muy interesantes los aportes que han ido sumando. No sé si se me volvió a cortar, Cristian, ¿te escuchas? Sí. Vamos. Yo por ahí como para ir cerrando, compartir nuevamente y para que nos llevemos cada uno, obviamente nosotros también incluidos, con Corina, con los moderadores, estas preguntas que estaban en el Power, si nosotros articulamos, coordinamos, derivamos responsablemente, ¿qué debemos cuestionarnos y qué debemos reafirmar de nuestras prácticas para trabajar en red? ¿Cómo proponemos y comenzamos a transitar desde nuestro lugar un trabajo en red? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Bien? ¿Qué nuevas preguntas debemos formularnos? Yo creo que estos interrogantes son fundamentales como para decir esto de repensarnos, interpelarnos, proyectarnos y posicionarnos desde el paradigma de protección integral. Todos vamos a ir creciendo en este proceso y me parece, yo celebro realmente estos espacios. Y claro, todos tenemos mucho para mejorar, mucho para seguir avanzando. Así que me parece que estos espacios de intercambio nos invitan a esto, ¿no? A continuar pensando en el sistema integral de protección de derechos, cómo queremos conformarlo, y continuar mejorando a partir de estos espacios de discusión. Me parece que nadie tiene todo tan claro, sobre todo cuando estamos en procesos de identificar. Hoy Cristian traía, bueno, con IAR se identificaron que hay mucho más camino por recorrer. Desde las distintas instituciones, si empezamos a pensar en clave de sistema integral de protección de derechos, todos tenemos mucho por recorrer. Así que de mi lado, como parte de CENAP y compartiendo con ustedes en este espacio, me parece que es la invitación a continuar
recorriendo y construyendo de forma conjunta, que siempre creo que es el modo posible. Bien, bueno, yo creo que van quedando muchos buenos aportes de la charla de hoy, realmente ha sido súper interesante. Insisto en la participación en el foro, creo que pueden seguir surgiendo reflexiones hacia adelante muy positivas. Invitarlos a todos y a todas a que sostengamos la participación hasta el final, que es parte de la idea, que podamos salir de aquí reforzados, que es parte del objetivo, como les decía, del CONIER provincial, poder revitalizar aquellos lugares donde creemos que las redes locales pueden o tienen un potencial todavía para seguir mejorando, y ponerlas en funciones en aquellos lugares donde están alicaídas o donde tal vez la única presencia es la estatal o la oficial del organismo de protección, y algún otro más, salud y educación, y hasta ahí se alcanza, ¿no? Entonces, también transformarnos, creemos que esos espacios de participación, si bien no son el sistema de protección integral, pero sí son un aporte y una construcción comunitaria que seguramente va a hacer que ese sistema de protección integral local funcione mucho mejor. Así que esa es la tarea que nos hemos dado, esa es la directiva que por ahí se ha impuesto la conducción del CONIER provincial. En los consejos locales, como ustedes imaginarán, conviven opiniones disímiles, orígenes distintos, posiciones distintas. Está desde el funcionario que tiene a cargo una repartición con obligaciones y que debe defender su gestión lógicamente, así como está el que tal vez desde otra vereda política y sin ninguna responsabilidad de gestión, libremente critica ese trabajo. Entonces creo que ahí se genera un intercambio que lógicamente genera sus buenas tensiones y debates, se lo imaginarán, pero que creo que es fructífero, que creo que de ahí salimos mejores siempre, digamos, para atrás no se va. Es un debate que al menos en el CONIER de Río Negro se intenta dar, que se está tratando de sostener, que esta formación va en esa línea, y que bueno, encontrarnos en estas trayectorias con Cristian, con Corina, realmente como profesionales y trabajadores del sistema, también nos empieza a acercar posiciones, desde aquel que llegó aquí con una posición fijada respecto al rol del organismo y tal vez con un conocimiento más superficial, tal vez a medida que nos vamos acercando más, vamos entendiendo de ir delineando responsabilidades y también asumiendo las competencias propias, ¿no? Así que, nada, invitarlos a que sostengamos el entusiasmo para el encuentro que viene, del día viernes, donde otra vez nos encontramos con Cristian y Corina. Así que, de mi parte, nada más. No sé si Corina, Cristian, Noé, ¿alguno quiere agregar algo más? No, por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la participación. Gracias. Y agradecerles por los debates, que es realmente que a través de los disensos donde se llegan a consensos más importantes luego. Así que los esperamos con mucho gusto y placer el día viernes para darle el cierre a este encuentro sobre el sistema de protección integral. Que nos sigamos encontrando.